Imaginemos poder reconocer una especie exótica de ave que jamás hemos visto en la vida basándonos únicamente en haber leído un breve y descriptivo párrafo sobre ella. Ujú. Hola a quienes nos escuchan hoy. Damos una cálida bienvenida a este espacio donde desgranamos la complejidad para encontrar la esencia de las ideas más innovadoras. Hola, ¿qué tal? La misión de nuestro análisis a fondo de hoy es zambullirnos en un documento académico verdaderamente singular. Se titula Thesis+++ Creative Inspired Generative Zero-Shot Learning. Un título denso, desde luego. Sí, es un trabajo capitaneado por Mohamed El Hosseini y su equipo de investigadores. Y bueno, el núcleo de este estudio es fascinante. Trata sobre cómo la ingeniería actual está enseñando a la inteligencia artificial a imaginar lo desconocido. Fíjate que la palabra imaginar ya tiene tela. Totalmente. Y lo hacen tomando prestadas teorías de la psicología humana sobre la creatividad. A ver, yo misma estoy fascinada. La simple idea de codificar algo tan etéreo como la creatividad en una máquina me parece un concepto revolucionario. Bueno, es una premisa ambiciosa, no cabe duda. Pero siendo sincero, al revisar la metodología y los datos, mi escepticismo inicial es casi inevitable. Ya es comprensible. O sea, estamos hablando de intentar mezclar conceptos profundamente abstractos, como la psicología del arte y la percepción estética, con la rigidez absoluta de una red neuronal y el álgebra lineal. Es un salto conceptual enorme, sí. Exacto. La gran pregunta que sobrevolará todo este análisis es si realmente estamos ante una máquina que está aprendiendo a ser creativa. O si, y aquí soy un poco crítico, simplemente estamos forzando algoritmos estadísticos para que generen un ruido muy bien estructurado. Un ruido que a nosotros nos parece novedoso. Ni más ni menos. La línea que separa ambas cosas es extremadamente fina. Es una duda totalmente legítima, y es justo lo que vamos a ir diseccionando hoy. Porque claro, el problema técnico que estos investigadores intentan resolver no es un capricho teórico. Para nada. Es un cuello de botella masivo en el mundo real. Quienes trabajan con datos saben que tenemos cientos de miles de categorías de objetos a nuestro alrededor. Ujú. Pensemos simplemente en las decenas de miles de especies y subespecies de aves, de flores o de insectos que existen en el planeta. Y aquí esto choca frontalmente con la famosa ley de Zipf. La pesadilla de cualquier analista de datos. Justo. En lugar de dar la definición de manual, pensémoslo como la realidad implacable de la naturaleza. Unas pocas cosas son súper comunes, pero la inmensa mayoría de las cosas son raras. O sea, a nivel mundial, para la gran mayoría de las clases de objetos, solo existen unos pocos ejemplos visuales disponibles. Exactamente. Es físicamente imposible recopilar millones de fotografías de cada subespecie rara de pájaro para entrenar a una inteligencia artificial de la manera tradicional. Totalmente. Ese es el muro contra el que se estrella el aprendizaje automático clásico. Si una red neuronal estándar no procesa miles, a veces millones, de imágenes etiquetadas de un objeto específico, sencillamente es incapaz de reconocerlo en el mundo real. Y de esta limitación tan severa nace el concepto central de este documento, el Zero Shot Learning, o aprendizaje de disparo cero. Que en términos de ingeniería es la capacidad técnica de un modelo para clasificar correctamente instancias de clases que jamás ha visto durante su fase de entrenamiento. Y el artículo nos ofrece un ejemplo biológico muy ilustrativo para entender este objetivo. Nosotros, los seres humanos, podemos leer una descripción enciclopédica del auklet crestado, que es una pequeña ave marina. Sí, el Crested Auklet. Eso es. Leemos que tiene un plumaje gris oscuro, un pico grueso de color naranja amarillento y, su rasgo más distintivo, una extraña cresta en la frente formada por plumas negras que se curvan hacia adelante. Con solo procesar ese texto, nuestra mente ya compone una imagen visual bastante precisa. Esa capacidad de síntesis es asombrosa. Leemos las palabras y automáticamente nuestro cerebro pinta un lienzo mental. Y el objetivo supremo es que la inteligencia artificial logre hacer exactamente eso. Pero, al observar los modelos generativos que dominan el panorama actual, me refiero a las famosas redes GAN o redes generativas antagónicas, vemos que fracasan estrepitosamente en este escenario tan específico. Fracasan por una razón matemática muy concreta, ¿verdad? Sí, a ver, las GAN tradicionales son excelentes generando imágenes a partir de texto cuando conocen el terreno, pero tienen un fallo estructural al enfrentarse a lo desconocido. Carecen de una señal de error. Exacto. Carecen de un incentivo en su función de pérdida que les obligue a desviarse de la distribución de datos que ya han memorizado. Ante la duda, el modelo se refugia en lo conocido. Lo fácil. Claro. El estudio detalla cómo,
al pedirle a una red estándar que genere el outlet crestado basándose solo en el texto, el sistema termina dibujando un outlet periquito. El Parakeet Outlet. Sí, que es una especie prima que sí estaba en su base de entrenamiento. Como las descripciones textuales de ambas aves comparten muchas palabras clave, la máquina toma el camino de menor resistencia. Y genera la imagen del ave que ya sabe dibujar perfectamente. Eso es. Para visualizar este fallo de los modelos actuales, imaginemos a un niño pequeño al que le encantan los perros y es lo único que sabe dibujar. Me gusta esta analogía. Si le pides que dibuje un monstruo alienígena totalmente nuevo y aterrador, su cerebro, al no tener referencias previas de monstruos, va a recurrir a su zona de confort. Probablemente dibuje un perro. Y como mucho lo pinte de color verde. Claro. Sigue siendo un perro, no una criatura nueva, porque no tiene las herramientas cognitivas para alejarse de su base de conocimiento. La red neuronal hace lo mismo, pinta perros verdes. Perros verdes, sí. Y aquí es donde la investigación da un giro radical. Para solucionar este síndrome del perro verde, los autores deciden inyectar teorías de la psicología humana directamente en las venas del algoritmo. Y aquí es donde yo me pongo a la defensiva. En el año 1990. Exacto. Acuden a la teoría de Martindale sobre la evolución del arte, basada en el principio del menor esfuerzo. Es un marco conceptual que intentaba explicar cómo los seres humanos percibimos la creatividad y valoramos la estética. Martindale postulaba que el atractivo de una obra de arte o de cualquier estímulo creativo aumenta a medida que se desvía ligeramente de la norma, de lo que nos resulta cotidiano. Nos gusta la sorpresa. Claro, pero, y aquí reside la clave del asunto, si la obra se desvía en exceso de lo familiar, cae en picado en lo que él denominó un rango hedónico negativo. Un término muy clínico. En ese punto la obra se vuelve incomprensible, nos parece absurda, y nuestro cerebro la rechaza. Es un equilibrio muy delicado que visualmente se modela mediante la curva de Wundt. Vamos a dibujar esa curva de Wundt en la mente de la audiencia, porque es el pilar de todo lo que sigue. Imaginemos una gráfica con una curva en forma de U invertida, como una campana. En el eje horizontal, la base, tenemos el nivel de novedad. A medida que nos movemos hacia la derecha, las cosas se vuelven más raras, más inexploradas. En el eje vertical tenemos el gusto o el nivel de apreciación humana. O sea, si miramos la línea, al principio sube. Nos encanta cuando una canción o un cuadro introduce un elemento fresco. Alcanza un pico, la cima de la campana, que es el equilibrio perfecto entre innovación y familiaridad. Pero si seguimos empujando hacia la derecha, hacia la rareza extrema, la curva se desploma bruscamente. Ya no es arte vanguardista, es simplemente ruido que lastima los oídos o garabatos ininteligibles en un lienzo. Y es precisamente en este punto donde mi lado analítico enciende todas las alarmas. Estamos manejando una teoría puramente psicológica, una abstracción diseñada para explicar por qué a los humanos nos gusta cierto tipo de música o pintura. Entiendo tu postura. Intentar encajar una curva de placer estético dentro de un algoritmo matemático cuyo único propósito es la clasificación binaria de matrices de píxeles que representan pájaros parece una analogía extremadamente forzada. A simple vista, sí. Yo me pregunto, ¿cómo se traduce el gusto por el arte a una función matemática que optimiza pesos en una tarjeta gráfica? Es una duda lógica, y admito que al principio suena a ciencia ficción, pero la manera en que el modelo, bautizado como CISLE, traduce esa psicología al código es de una brillantez técnica notable. A ver. Lo que hacen los ingenieros es utilizar el concepto de la curva de Wundt para incentivar matemáticamente al algoritmo a abandonar su zona de confort. Imaginemos un mapa topográfico inmenso. Vale. Las zonas iluminadas son las especies de pájaros que la máquina ya conoce, y las vastas llanuras oscuras son las especies desconocidas. Siguiendo con la metáfora visual. El sistema introduce una recompensa en la ecuación, un premio para el algoritmo generador si se atreve a adentrarse en la oscuridad, si genera algo novedoso. Pero emulando la caída en picado de la curva de Wundt, le impone una restricción de hierro. El límite de la locura. Le dice: aléjate de la luz todo lo que puedas. Explora, pero no te alejes tanto como para que la imagen que generes deje de parecer una fotografía real. Es una tensión constante. Le obliga a mantener el fotorrealismo mientras le empuja hacia lo desconocido. Entendido el concepto, resulta vital adentrarse en la mecánica de este sistema. La versión inicial que llaman CID/V1. Tenemos que ver si esa traducción matemática realmente se sostiene bajo escrutinio.
Totalmente. El artículo detalla que, para lograr esta exploración forzada, el modelo recurre a la generación de lo que han denominado, de forma bastante poética, textos alucinados. Textos alucinados. Toman las descripciones vectoriales de dos especies de aves que el modelo sí ha visto durante el entrenamiento y las fusionan. Realizando una interpolación matemática. Utilizan un parámetro de control, un valor alfa, que configuran estrictamente entre 0,2 y 0,8. Este margen asegura que el nuevo vector híbrido no se quede demasiado cerca de ninguna de las dos descripciones originales. Efectivamente. Están obligando a la máquina a redactar la descripción de un pájaro híbrido fantasma que no existe en la naturaleza. Es fascinante. Y una vez que tienen ese texto alucinado, viene el verdadero reto para la red neuronal generadora. Porque para que el sistema considere que ha tenido éxito, la imagen que genere a partir de ese texto debe superar un escrutinio doble. Lo que en aprendizaje automático se llama una doble función de pérdida. El primer gran obstáculo es el realismo. La imagen tiene que engañar a la red discriminadora, convenciéndola de que lo que está viendo es una fotografía real de alta definición, no un amasijo de píxeles borrosos. Ese es el ancla a la realidad. Y el segundo obstáculo es donde se materializa la búsqueda de la novedad. El modelo debe maximizar lo que los autores definen como la entropía sobre las clases vistas. ¿Y no usan cualquier fórmula matemática para esto? No, recurren a la entropía de Sharma-Mittal. Que es clave aquí. Una medida de divergencia matemática excepcionalmente robusta que engloba y generaliza otras medidas clásicas como la divergencia de Kullback-Leibler o la entropía de Rayleigh. En términos operativos, al maximizar esta entropía, se le exige a la imagen generada que confunda activamente al clasificador. Exacto. El sistema de clasificación debe analizar el pájaro generado y ser incapaz de decidirse. Tiene que decir, la probabilidad se divide en no sé si esto es un gorrión, un cuervo o una gaviota. La certidumbre estadística debe desplomarse. Impidiendo que el modelo encasille la nueva creación en los cajones de memoria que ya tiene construidos. Para no perdernos en la jerga matemática, pensemos en la entropía de Sharma-Mittal como un sintonizador de caos controlado en una mesa de mezclas. No es solo meter ruido al azar. No es muy preciso. Esta fórmula específica les permite a los ingenieros ajustar con precisión quirúrgica cuánta imprevisibilidad quieran inyectar en el sistema. Le exigen crear algo visualmente impecable, pero que destruya las certezas de clasificación del modelo. Aunque la elegancia de la formulación matemática es innegable, mantener una visión crítica es imperativo. Al forzar al sistema a operar basándose en textos alucinados y crear estas quimeras interpoladas con el valor alfa, el riesgo de crear monstruos de Frankenstein digitales es altísimo. Monstruos de Frankenstein. Existe un peligro real de contaminar el espacio de características semánticas con representaciones aberrantes. En lugar de ayudar al modelo a generalizar mejor hacia aves desconocidas, este ruido estructurado podría degradar su capacidad para reconocer las partes anatómicas básicas que sí importan. Como la forma de un pico o el patrón de las alas. Justo. Es el miedo clásico al sobreajuste o a la degradación de datos, pero la genialidad del diseño es que el discriminador actúa como un filtro implacable. A ver cómo. Si la imagen parece un monstruo de Frankenstein, el discriminador la rechaza porque falla la prueba del fotorrealismo. Ese contrapeso es lo que ancla el sistema a la cima perfecta de la curva de Wundt. Ya veo. Y si esta primera versión ya parece un ejercicio de equilibrismo extremo, la evolución del modelo, el CZSL-V2, lleva las cosas a un nivel casi temerario, cuando deciden jugar con la extrapolación pura. El salto evolutivo en el CZSL-V2 radica en una reestructuración arquitectónica de fondo. Los investigadores deciden extirpar la cabeza de clasificación estándar de la red discriminadora. Y la sustituyen por una pieza que bautizan como categorizador guiado semánticamente. GGS por sus siglas. La innovación técnica estriba en que este nuevo categorizador no toma decisiones basándose únicamente en el análisis visual de los píxeles. En su lugar, condiciona y guía su veredicto de clasificación, calculando continuamente la compatibilidad entre las características visuales extraídas y los vectores de las características semánticas del texto original. Se produce una alineación mucho más estrecha y coherente entre el espacio visual y el espacio del lenguaje. Es como si al crítico de arte le dieras no solo el cuadro, sino el manifiesto exacto del pintor para que juzgue si la obra cumple con lo prometido. Le da mucho más contexto. Una analogía muy acertada.
Pero la verdadera locura del B2 es lo que deciden hacer con las matemáticas de los textos alucinados. En la versión 1 comentábamos que usaban un valor alfa entre 0,2 y 0,8 para interpolar. Mezclaban dos aves de manera segura. Deciden que van a extrapolar. Empiezan a utilizar valores alfa negativos por debajo de menos 0,2 o valores extremos por encima de 1,2. Y es en este preciso instante donde cualquier analista de datos sentiría un escalofrío. Extrapolar en un espacio dimensional tan alto, con cientos de variables semánticas, utilizando valores negativos o superiores a la unidad, es, sobre el papel, una receta para el colapso matemático. Colapso total. Le estás exigiendo al modelo que proyecte características que no pertenecen a la combinación convexa de tus datos reales. Estás empujando el vector hacia regiones del espacio latente que están completamente vacías. Alejándose diametralmente de las anclas de conocimiento comprobado. La teoría clásica dicta que el resultado de esa operación debería ser ruido blanco inservible. Para visualizar esto de extrapolar con valores negativos, que suena tan abstracto, imaginemos que estamos trabajando en un estudio mezclando pintura. Vamos a ello. La interpolación normal, el margen seguro, sería mezclar pintura roja y amarilla para obtener un tono naranja. Siempre te vas a mover en ese espectro cálido entre los dos colores originales. ¿Lógico? Pero aplicar un valor alfa negativo en la extrapolación es como decirle al asistente del estudio: mira este bote de rojo, mira este bote de amarillo. Ahora quiero que me traigas un color que sea exactamente lo opuesto a esa mezcla. Madre mía. Le estás pidiendo que salte fuera de tu paleta de colores sobre la mesa y te traiga un azul cobalto o un verde esmeralda, que no estaba en los ingredientes originales. Debería ser imposible o generar un desastre. Como he dicho, ruido blanco. Pero la magia empírica de este estudio demuestra que funciona. Los datos muestran que esta extrapolación salvaje y contraintuitiva en realidad mejora la precisión. Sorprendentemente. Concretamente, eleva la métrica de precisión top 1 en lo que el modelo clasifica como tareas fáciles. Al expulsar a la IA de sus límites matemáticos de seguridad, la están forzando a destilar conceptos visuales mucho más abstractos e independientes. Y una afirmación tan rupturista exige un escrutinio empírico implacable. Y para ser justos, el equipo de El Hosseini no escatima en pruebas. Para nada. Someten a este modelo a lo que la industria conocemos como un estudio de ablación exhaustivo, enfrentándolo a bases de datos titánicas y altamente respetadas. Hablamos de conjuntos de datos como Cube, que contienen miles de imágenes hiperdetalladas de cientos de especies de aves. Donde la diferencia entre una clase y otra puede ser la ligera curvatura de un pico. También lo prueban en NABERTS y en bases de datos más generalistas, basadas en atributos visuales como AUA2, IP y SUN. Y el campo de pruebas está diseñado con bastante malicia. Segmentan las evaluaciones en dos niveles de dificultad. Tienen las divisiones fáciles, donde las especies desconocidas que la IA debe imaginar comparten al menos una supercategoría biológica con las especies de entrenamiento. Pero luego están las divisiones difíciles, que son verdaderamente brutales. En este nivel, las nuevas especies pertenecen a familias filogenéticas completamente distintas. La IA tiene que inferir la apariencia de un ave basándose en parámetros textuales que quizá nunca se han cruzado en su entrenamiento previo. Y el clímax analítico del documento reside en el estudio de ablación que mencionamos. Para quienes no estén familiarizados con el término, una ablación consiste en amputar metódicamente piezas clave de la arquitectura del algoritmo para observar cómo reacciona el sistema. Como quitar piezas de un motor. Si al quitar una pieza el modelo no sufre, esa pieza era superflua. Pero si el sistema colapsa, confirmamos que esa pieza era el pilar de carga. Los resultados numéricos en esta fase son difícilmente rebatibles. Cuando los investigadores desactivan el término de realismo en la función de pérdida, es decir, permiten que el sistema alucine la novedad pero sin la obligación de que parezca una foto real, el rendimiento se hunde trágicamente. Fíjate en los números. En la división fácil de aves de Cube, la métrica del área bajo la curva, el AUC, que mide la capacidad de distinguir entre clases, cae del 39,2% al 35%. Una barbaridad. Sin ese ancla, el modelo empieza a escupir ese ruido inconexo y amorfo que tanto temíamos. Exactamente. Es como esas imágenes de las primeras IA generativas que creaban humanos con 14 dedos entrelazados de formas espeluznantes. Que perdían por completo el contacto con la anatomía real. Se salen de la curva de Punt, cayendo por el precipicio del rango negativo. Y el experimento inverso es igual de revelador.
Si mantienen el realismo, pero le extirpan el término de entropía. Es decir, le quitan el motor que le obliga a buscar la novedad. El modelo se vuelve conservador y aburrido. El rendimiento se desploma aún más, tocando fondo en un 33,3%. La conclusión es cristalina. Ambas fuerzas son componentes vitales. La máquina necesita el impulso caótico de alejarse de lo conocido, pero también requiere el freno de mano implacable de la fidelidad visual. A la luz de la contundencia de estos datos en el estudio de ablación y viendo cómo el modelo sostiene el rendimiento en dimensiones tan altas, mi postura escéptica inicial debe ceder terreno a la evidencia. ¿Las matemáticas funcionan? Sí, aunque inspiradas en un concepto tan voluble como la creatividad estética humana, han demostrado una eficacia tangible. El paradigma definitivo de este éxito se encuentra en el ejemplo que abrió nuestra discusión. El del AVE. Empleando este marco psicológico cuantificado, el modelo CIZISL fue capaz de duplicar su precisión empírica al distinguir visualmente entre el outlet periquito integrado en su memoria y el escurridizo outlet crestado, del cual solo tenía una referencia textual. La métrica AUC experimentó un salto superlativo. Pasando de un pobre 0,13 a un sólido 0,27. No estamos hablando de ajustes marginales del 1%. No. Esto representa un salto cualitativo monumental en la capacidad de generalización semántica de la inteligencia artificial. Es un logro asombroso. Y para asentar todo este torrente de información técnica, es crucial que destilemos las conclusiones más importantes que nos deja este análisis profundo. En primer lugar, queda meridianamente claro que el Zero-Shot Learning, el aprendizaje de disparo cero, representa la frontera más avanzada en el intento de la ingeniería por dotar a las máquinas de algo parecido a la imaginación humana. Permitiéndoles operar en un mundo real donde los datos masivos son un lujo escaso. Don místico insondable. Bajo el prisma de la curva de Bund, la creatividad se revela como un mecanismo de optimización. Un equilibrio extremadamente tenso y preciso entre la transferencia de conocimiento de lo que nos es familiar y la desviación matemática y calculada hacia lo novedoso. Es el arte de empujar los límites de lo posible, sin quebrar el vínculo fundamental con la realidad subyacente. Y como tercer pilar, a nivel puramente arquitectónico, hemos visto que al integrar innovaciones audaces como los textos alucinados y al forzar métricas complejas como la entropía de Sarma-Mittal, los ingenieros pueden generar una confusión sistemática y controlada. Es este caos domesticado el que enseña genuinamente a las máquinas a reconocer entidades y conceptos que sus ojos digitales jamás han capturado previamente. Representa un triunfo mayúsculo de la visión interdisciplinar. Contemplar cómo la psicología cognitiva y las teorías de la percepción estética de los años 90 pueden ser diseccionadas, cuantificadas y codificadas en lenguaje tensorial para gobernar el comportamiento de redes neuronales profundas. Nos obliga a replantearnos por completo los paradigmas de entrenamiento para la inteligencia artificial de las próximas décadas. Es un cambio de paradigma absoluto. Y esa intersección entre disciplinas nos deja una reflexión tremendamente provocadora para cerrar este análisis. A ver. Si mediante ingeniosas ecuaciones hemos logrado que una red de silicio imagine con éxito la anatomía de aves exóticas basándose en teorías psicológicas sobre el gusto humano por el arte, cabe preguntarse qué otras dimensiones del comportamiento humano estamos a punto de traducir a código. Es una buena pregunta. ¿Llegará el día en que logremos matematizar la intuición clínica, la empatía estructural o incluso la duda razonable? Si logramos codificar esos rasgos en algoritmos generativos, podríamos estar creando máquinas capaces de imaginar soluciones laterales a problemas que la ciencia pura considera hoy callejones sin salida. Desde el diseño de moléculas para curar enfermedades raras hasta el descubrimiento de nuevas matrices para la energía limpia. Exactamente. Ha sido un análisis intelectualmente denso y muy gratificante de desgranar hoy. La profundidad de las implicaciones de este documento justifica plenamente el tiempo que le hemos dedicado. Sin duda alguna. Confiamos en que desgranar los entresijos de este estudio haya resultado tan estimulante e inspirador para quienes nos escuchan hoy como lo ha sido para nosotros. La invitación que dejamos sobre la mesa, como siempre, es a mantener vivo el asombro frente a los avances de la técnica y a seguir cultivando de forma incansable esa curva de la curiosidad que nos impulsa a entender el mundo. Hasta nuestro próximo encuentro. Hasta la próxima.